Lo primero que Valeria aprendió sobre el amor fue que nunca se quedaba. Tenía 9 años cuando su padre hizo las maletas y se fue sin dar ninguna explicación. Un momento estaba allí, riendo, haciendo ruido, llenando la casa de vida, y al siguiente simplemente desapareció, sin despedirse, sin aviso, solo silencio donde antes estaba su voz. Su madre no lloró delante de ella. En lugar de eso, se endureció. La gente se va, decía, así que nunca dependas de nadie. Valeria escuchó, y aprendió. Años después, Valeria se convirtió en alguien a quien la gente admiraba. Era inteligente, serena y cuidadosa. Sabía cómo presentarse, cómo hablar, cómo mantener la distancia justa para conservar el control. La gente la describía como fuerte, independiente, incluso inquebrantable. Pero lo que no veían era la arquitectura detrás de todo eso. Cada muro que construía tenía un propósito. Cada distancia que creaba tenía una razón. No solo se estaba protegiendo, estaba diseñando su vida de tal manera que nadie pudiera volver a hacerle daño como lo hizo su padre. Entonces conoció a Mateo. Ocurrió en una tarde cualquiera, en un café tranquilo. Había ido allí a trabajar, con los auriculares puestos, concentrada, inalcanzable, justo como le gustaba. ¿Este asiento está ocupado?, preguntó él. Ella levantó la mirada, ligeramente molesta, lista para decir que sí aunque no lo estuviera. Pero algo en su expresión la hizo detenerse. No, respondió. Eso fue todo lo que hizo falta. Mateo no era extraordinario como suelen describir las historias. No tenía un encanto dramático ni una confianza abrumadora. Lo que tenía era algo mucho más peligroso para alguien como Valeria. Era paciente. No intentaba forzar conversaciones. No la abrumaba con atención. Simplemente estaba allí, a su alrededor, convirtiéndose poco a poco en alguien familiar. Y lo familiar se convirtió en comodidad. La comodidad se convirtió en confianza. Y la confianza, sin que ella se diera cuenta, se convirtió en apego. Al principio, todo se sentía fácil. Hablaban de todo, recuerdos de la infancia, sueños, miedos, pensamientos aleatorios que no importaban pero que de alguna manera sí importaban. Él escuchaba de una forma que la hacía sentirse vista, no analizada, comprendida, no juzgada. Por primera vez, Valeria sintió algo que no sabía cómo manejar: paz. Y eso la asustó, porque la paz significaba bajar la guardia. Y bajar la guardia significaba que podía volver a perder algo. El cambio no ocurrió de golpe. Nunca ocurre así. Empezó en el momento en que se dio cuenta de que le importaba. De verdad le importaba. El momento en que se sorprendió sonriendo al ver su nombre en el teléfono. El momento en que empezó a depender de su presencia. El momento en que pensó, ¿y si él también se va? Ese pensamiento plantó una semilla. Y Valeria, sin darse cuenta, empezó a regarla. Empezó poco a poco, respondiendo un poco más tarde de lo habitual, cancelando planes con excusas creíbles. Estoy cansada. He tenido mucho trabajo. Solo necesito un poco de tiempo para mí. Mateo no la cuestionó. No al principio. Tómate todo el tiempo que necesites, decía. Y eso debería haberla tranquilizado. Pero en lugar de eso, algo dentro de ella se inquietaba, porque él no la perseguía, no luchaba. Simplemente, respetaba su espacio. Y para alguien acostumbrado al caos, el respeto puede sentirse como distancia. Así que ella empujó un poco más. Las conversaciones se hicieron más cortas. Su tono se volvió más frío. Dejó de compartir cosas de su día. Dejó de preguntarle por el suyo. Creó silencio donde antes había conexión. Y cada vez que él intentaba acortar la distancia, ella daba un paso atrás. Una noche, él finalmente lo dijo. Valeria, ¿te estás alejando de mí? La pregunta la tomó por sorpresa. Lo miró, sentado frente a ella, buscando sus ojos, no con enojo, sino con preocupación. Este era el momento en el que podía decir la verdad. Sí, tengo miedo. Sí, no sé cómo mantener algo bueno sin destruirlo. Sí, te estoy alejando antes de que tú puedas dejarme. Pero en lugar de eso, se encogió de hombros. Estás pensando demasiado. Él asintió lentamente, pero algo en él cambió ese día. Ella lo sintió, y en vez de detenerse, continuó, porque ahora ya estaba comprometida. Si él iba a irse, se aseguraría de que fuera en sus propios términos. La distancia creció. Días sin conversaciones significativas. Semanas sin verse. Y finalmente, eso llevó a ese mensaje. Miró su teléfono durante mucho tiempo antes de escribir. Creo que deberíamos dejar de hablar por un tiempo. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Una parte de ella susurraba, no hagas esto. Otra parte, la más fuerte, decía, hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Presionó enviar. Cuando Mateo respondió con un simple está bien, algo dentro de ella se rompió. No era así como debía suceder. Se suponía que él iba a luchar, a discutir, a convencerla de quedarse, pero no lo hizo. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Valeria se decía a sí misma que estaba bien. Se enfocó en el trabajo, en las rutinas, en las distracciones, pero el silencio tiene una forma de revelar la verdad, y la verdad era inevitable. Lo extrañaba, no solo su presencia, sino la versión de sí misma que era cuando estaba con
con él. Abierta, suave, real. Una tarde, lo vio de nuevo. Fue inesperado. Estaba al otro lado de la calle, hablando con una mujer, Lucía. Reían, relajados, cómodos. Valeria sintió algo retorcerse en su pecho. No eran celos. No exactamente. Algo más profundo. Arrepentimiento. Sus miradas se encontraron. Y por un momento, todo se detuvo. Él caminó hacia ella. Valeria, Mateo. Su voz era tranquila, firme, diferente. ¿Cómo has estado?, preguntó. Bien, respondió automáticamente. ¿Y tú? Bien. Silencio. El tipo de silencio que antes era cómodo entre ellos ahora se sentía pesado. Desconocido. Quería preguntarle por la mujer. ¿Quién era? ¿Qué significaba para él? Pero sabía que no tenía derecho. Renunció a eso. Me alegra que estés bien, dijo él, y lo decía en serio. Esa fue la parte más difícil. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo. Luego la miró de nuevo y dijo suavemente: «Sabes, yo me habría quedado». Esas palabras destrozaron cada ilusión que ella había construido, porque en el fondo, siempre lo supo. Él no era quien iba a irse, era ella. Esa noche, Valeria se sentó sola en su apartamento, con el silencio más fuerte que nunca. Por primera vez, no intentó justificar sus acciones. No culpó al momento, no culpó al miedo. Lo vio con claridad. Ella había hecho esto. Cada llamada ignorada, cada respuesta fría, cada momento en que eligió la distancia en lugar de la honestidad. Ella lo había diseñado, planeado, construido pieza por pieza, como un arquitecto creando una estructura destinada a derrumbarse. La gente cree que la traición viene de otros, de mentiras, infidelidades, promesas rotas. Pero a veces, la traición más profunda es la que cometes contra ti mismo. Cuando destruyes algo real porque tienes miedo de que no dure. Cuando alejas el amor porque no crees merecerlo. Cuando eliges el control sobre la conexión. Valeria se recostó, mirando el techo, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro. Por primera vez, no huyó de la verdad. Se quedó con ella, la sintió, la entendió, porque tal vez, solo tal vez, reconocer el patrón era el comienzo de algo diferente. No una segunda oportunidad con Mateo. Ese capítulo estaba cerrado, sino una segunda oportunidad consigo misma. Y quizá la próxima vez, no construiría algo destinado a romperse. Aprendería a quedarse, a confiar, a permitir que algo real exista, sin convertirse en la arquitecta de su destrucción.